Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué momento te encuentres tú viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre las generalidades del sistema hematológico y también tenemos que prepararnos porque vamos a comprender el sistema cardiocirculatorio. Pero para poder hacer todo el recorrido que tiene la sangre dentro del organismo, debemos de saber cómo funciona la sangre y sobre todo cuáles son sus principales acciones que ejerce dentro de nuestro organismo. Así que prepárate, vamos a empezar. La hematología es una rama médica, es una rama de la medicina y que se va a encargar del estudio de la sangre y de sus componentes. Recordemos nosotros que la sangre viaja dentro del vaso sanguíneo en estado líquido, pero nosotros no podemos ver sus componentes, ¿sí? La sangre está conformada por una parte sólida y una parte líquida. La parte líquida es el medio de transporte, es el vehículo que utilizan las células para poder recorrer y para poder viajar dentro de los vasos sanguíneos. Esta parte líquida puede ser llamada suero o puede ser llamada plasma, dependiendo de cómo se obtenga, del proceso por medio del cual se obtenga. Cuando a la sangre se le pone anticoagulante, un anticoagulante evita que se forme un coágulo, se va a denominar plasma. Pero cuando la sangre no tiene anticoagulante, se forma el coágulo y se separa la parte líquida, recibe el nombre de suero. Entonces, dentro de la sangre vamos a encontrar tres tipos de líneas celulares. ¿Cuáles son? Son los eritrocitos o que también se llaman glóbulos rojos. Tenemos a los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, y a las plaquetas. Dentro del vaso sanguíneo, en esta representación, podemos observar cada uno de estos elementos que estamos mencionando a continuación. Vean ustedes, en esta parte de aquí rojo es el glóbulo rojo o el eritrocito, el que está de color blanco es el glóbulo blanco o leucocito y por último los que están un poco aplanados de color amarillo son las plaquetas y precisamente cada uno de ellos cumple con una función en específico. Entonces, nosotros habíamos mencionado que la sangre total, la sangre completa, está formada por el suero o el plasma, que va a corresponder a la parte líquida de la sangre, y por las células que van a formar a la porción sólida. Vamos a descubrir que estas células más adelante reciben un nombre y que precisamente dentro de los estudios de sangre, cuando nosotros analizamos la sangre, solicitamos un estudio que se denomina citometría hemática. En algunos libros lo mencionan como biometría hemática y que precisamente nos habla sobre las características de las diferentes líneas celulares que conforman a la sangre. Claro, hay diferentes tipos de estudios, esto no hay que confundirlos, porque la biometría hemática lo que va a hacer va a explorar las células que se encuentran corriendo en el flujo sanguíneo, el torrente sanguíneo, mientras que un aspirado de médula ósea va a ver cómo se encuentran las células dentro de la cadena de producción en la propia médula ósea, que es donde se lleva a cabo la producción de células sanguíneas. Bien, la sangre se va a producir a través de un proceso denominado hematopoiesis. La hematopoiesis se va a llevar a cabo en la médula ósea roja. Recordemos que la médula ósea roja es una porción del hueso que se localiza principalmente en huesos planos, como el esternón, los huesos de la pelvis, también en las escápulas e inclusive en los huesos largos. Acuérdense que un hueso largo es aquel que tiene dos extremos y una parte central que los une. La parte central que los une recibe el nombre de diáfisis, mientras que los extremos reciben el nombre de epífisis. Y aquí también encontramos médula ósea roja. Ahora, ¿cuáles son las funciones que se asocian directamente a la sangre? Bueno, vamos a tener principalmente cuatro. Número uno, el transporte del oxígeno. Número dos, transporte de nutrientes. Número tres, defensas del organismo. Y número cuatro, el equilibrio del cuerpo. A continuación vamos a describir cada una de ellas. Una pregunta que casi siempre me realizan es, ¿por qué si en los pulmones se lleva a cabo el proceso de respiración, por qué la sangre es la que lleva el oxígeno hacia los demás tejidos? Y precisamente tenemos que hablar de los eritrocitos para que podamos comprender este fenómeno. Esto lo vamos a abordar un poquito más adelante. Ahorita lo que tenemos que saber es que cuando el eritrocito pasa a través de los capilares, a través de los alvéolos del pulmón, va a ser un intercambio de gases. A este intercambio de gases se le conoce como hematosis. ¿Qué significa? El eritrocito entrega el dióxido de carbono y el mismo alveolo le va a proporcionar oxígeno para que él dentro de su estructura, dentro de sus moléculas de hemoglobina,
pueda llevarlo hacia los tejidos a través de la diferente circulación. Entonces, él se va a encargar de distribuir el oxígeno a otros órganos y a otros tejidos. Es importante saber que existen dos tipos de sangre. Es decir, no es que estamos hablando de la clasificación de los grupos sanguíneos, estamos hablando de que existe una sangre arterial y una sangre venosa. La sangre arterial es aquella que va a llevar nutrientes y oxígeno, y la sangre venosa es la que transporta los desechos y además el dióxido de carbono. Precisamente en este esquema nos está representando claramente cómo es que se lleva a cabo el proceso de transporte de oxígeno. Vean ustedes, los glóbulos rojos, al momento de que pasan por el alveolo pulmonar, van a captar todo el oxígeno posible dentro de sus moléculas de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, es una sustancia que permite darle el color característico al eritrocito, es decir, rojo. Precisamente mientras mayor cantidad de hemoglobina tenga el eritrocito, es capaz de transportar mayores cantidades de oxígeno. Entonces, una vez que la hemoglobina viaja dentro del eritrocito, recorre todo el circuito de venas, perdón, todo el circuito de arterias hasta llegar al tejido donde va a producir la liberación y entonces las células de los tejidos empiezan a utilizar el oxígeno captado. Otra de las funciones que tiene la sangre es la del transporte de nutrientes, y no solamente de los nutrientes, sino también la eliminación de desechos. Aquí, como podemos observar, tenemos la representación gráfica de los dos tipos de sangre. Por un lado tenemos a la sangre arterial. ¿Cómo sabemos que es sangre arterial? Bueno, porque lleva oxígeno y lleva nutrientes. Mientras que por otro lado tenemos a la sangre venosa. ¿Cómo sabemos que es sangre venosa? Porque lleva desechos y lleva dióxido de carbono. Esto es muy importante de que nosotros lo sepamos, porque precisamente por un lado llega lo que sí utiliza la célula y por otro lado sale lo que se tiene que eliminar. Precisamente en el transporte de nutrientes, el objetivo es alimentar a las células y a los tejidos para que estos puedan seguir funcionando. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Bueno, todos los nutrientes, el oxígeno que viaja dentro de los eritrocitos y los nutrientes que son absorbidos por parte del sistema gastrointestinal, van a viajar a través del plasma. Entonces, en el plasma llevan los nutrientes que necesitan las células. Al momento de que viaja por la sangre arterial, entran a la célula y la célula inicia con el proceso de utilización de nutrientes. Es decir, para compensar sus funciones de respiración, metabolismo, reproducción, replicación, todas las funciones celulares básicas, tiene que hacerse una oxidación de nutrientes. Es decir, utilizo lo que sí me sirve, pero como consecuencia voy a desechar algo. Voy a desechar restos que ya no son útiles y que si se acumulan pueden ser tóxicos para la célula. Entonces, a través de este proceso de oxidación, elimina sus desechos y van a ser viajados o van a ser enviados a través del sistema de eliminación, como lo es la sangre venosa. Y que a lo último, a través de las diferentes vías, como la defecación, la urinaria, la vía urinaria inclusive, o la respiración, que elimina dióxido de carbono, se lleva a cabo la desaparición de estos desechos. Entonces, hablábamos de absorción de nutrientes y precisamente cómo es que se da esta absorción de nutrientes si nosotros no lo vemos. Bueno, importante, todo lo que nosotros comemos tiene que sufrir un proceso de transformación. Vamos a ver en el aparato digestivo que cuando nosotros hablamos de digestión, precisamente habla de la transformación de los alimentos. Entonces, hay algo muy importante que debemos de localizar nosotros. En el aparato digestivo nosotros tenemos algo que se llama intestino delgado. Dentro de este intestino delgado vamos a tener muy pequeñas estructuras que reciben el nombre de vellosidades intestinales. ¿Por qué se llaman vellosidades intestinales? Bueno, porque son muy parecidos a unos pelitos que podemos encontrar, por ejemplo, cuando comemos nosotros caldo de panza. ¿Quién no ha comido caldo de panza? Es riquísimo. Entonces, precisamente, estos pelitos, estas vellosidades intestinales, mejor dicho, van a absorber los nutrientes. Al momento de que el nutriente pasa por el tubo digestivo, la vellosidad capta los nutrientes que sí son útiles para el sistema y entonces los va a mandar a través de la circulación para que todos los nutrientes vayan, viajen y entren a los tejidos y entren a las células. Vean que una vez que entra el nutriente, va a salir en forma de desecho y precisamente ahora va al revés. Es decir, el desecho viaja por la sangre venosa y se va hacia las diferentes vías de
eliminación, ¿sí? Como ya lo habíamos mencionado, el riñón es una de ellas, o la defecación también puede ser otra de ellas. Y vean que el oxígeno ocurre prácticamente lo mismo. Al momento de que entra el oxígeno al alveolo pulmonar, va a pasar por todo el conducto de arterias hasta llegar a los tejidos y posteriormente sale en manera de dióxido de carbono, que es lo que nosotros ya no utilizamos, y va a ser eliminado también por el proceso de exhalación, que más adelante en el aparato respiratorio vamos a ver que la respiración consta de dos fases. Otra de las funciones importantes que tiene el sistema hematológico, perdón, es el de bloquear la entrada de microorganismos o de bacterias o de virus o de parásitos que pudieran infectar nuestro organismo y pudieran ocasionar una enfermedad. Precisamente, este sistema inmunológico funciona como la barrera natural del cuerpo y precisamente va a atacar contra las diferentes infecciones y se consideran mecanismos de protección natural. Es aquí donde nosotros hablamos de inmunidad. Precisamente cuando nosotros tenemos una enfermedad, podemos tomar en cuenta que la primera línea de defensa que tiene el organismo es precisamente la elevación de la temperatura, que son efectos que buscan atacar a la gente patógeno, a la gente que está ocasionando la enfermedad, pero que cuando ya no es posible, entonces tenemos que administrar medicamentos. Entonces, por eso precisamente hay gente que tiene un sistema de defensas muy bueno, porque las barreras propias del cuerpo saben defenderse. En cambio, hay personas que durante su desarrollo, ¿verdad? No tuvieron este desarrollo de defensas y se enferman. Son personas que tienen enfermedades constantes debido a un deterioro en sus defensas. Y precisamente más adelante vamos a hablar un poquito de las células que se encargan de este proceso de defensas. Una disculpa por los pajaritos, pero bueno, para que vean que esto es en vivo ambientado, ¿verdad? Ahora, esto es muy importante. La homeostasis, cuando nosotros hablamos de homeostasis, estamos hablando de todos los mecanismos que van a favorecer para que el ambiente que hay dentro del organismo se manezca como un ambiente estable y constante, ¿sí? Nosotros debemos de saber que nuestro cuerpo trabaja en condiciones naturales, en condiciones estables. Cuando nosotros hablamos de signos vitales, prácticamente estamos hablando de constantes vitales. Es importante saber que la alteración de los signos vitales trae repercusiones dentro del organismo y precisamente los mecanismos homeostáticos están encaminados a permitir que el cuerpo se encuentre en condiciones óptimas de funcionamiento. Alguna de las características homeostáticas de la sangre es que nuestro cuerpo necesita aproximadamente de 5 a 6 litros para poder funcionar. Cuando hay un sangrado excesivo y se pierden más de 500 mililitros, nuestro cuerpo empieza a tener mecanismos de compensación. Es por eso que cuando una persona pierde demasiada sangre, puede tener pérdida del conocimiento, puede tener debilidad, puede tener inclusive sensación de falta de aire o de dificultad respiratoria. Y precisamente tiene que ver con la pérdida sanguínea. Ahora, esto es muy importante. Nosotros necesitamos una cantidad de sangre necesaria para que pueda funcionar nuestro organismo. Entonces, es necesario saber que la sangre cumple un papel regulador, tanto de las funciones internas como de las funciones externas del organismo. Aquí podemos observar, por ejemplo, la composición que habíamos mencionado de la sangre fraccionada o de la sangre ya separada, ya preparada. Tenemos que la porción líquida se puede llamar plasma o suero y que precisamente corresponde al 55% de la sangre. ¿Qué va a contener el plasma o el suero? Bueno, contiene agua, nutrientes, proteínas y electrolitos, mientras que la porción sólida se llama hematocrito, que va a ser las células, el grupo de células sanguíneas que están dentro de nuestra muestra. Es decir, tenemos eritrocitos, tenemos plaquetas y tenemos leucocitos, de los cuales vamos a hablar su función más adelante. Ahora bien, vean ustedes, esto es un tubo con sangre completa, es decir, aquí la sangre no se ha tratado, no se ha preparado y podemos alcanzar a apreciar que efectivamente la sangre está en su estado líquido. Pero posteriormente, cuando nosotros preparamos esa sangre, preparamos esa muestra, puede ser que nosotros tengamos suero o plasma. O puede ser que tengamos inclusive un hematocrito que puede ser separado ya sea a través de un proceso de centrífuga o bien una separación natural en donde dejamos reposar la muestra y se lleva a cabo la formación del coágulo. Precisamente les recuerdo, suero cuando se formó coágulo, plasma cuando se le puso anticoagulante. Y bien,
Aquí volvemos a recordar nuevamente las principales funciones de las células. Las células son el 45% de la sangre, mientras que el plasma el 55%. Y dentro de las funciones celulares, a los eritrocitos con el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono, los leucocitos que intervienen en la defensa contra las infecciones y las plaquetas que trabajan durante la hemostasia. ¿Qué es hemostasia? Es la detención de sangrados, es la formación de coágulos para evitar que siga sangrando alguna parte del organismo. Mientras que por parte del plasma, bueno, el agua, que sirve como medio de transporte para otras sustancias, las sales que permiten el balance hídrico, osmótico del medio donde se encuentran las células, la regulación del pH inclusive también y la funcionalidad de la membrana celular, que vamos a hablar de ella cuando veamos el tema de soluciones en farmacología, o bien también podemos hablar en fisiología sobre el transporte de sustancias al interior de la célula. Y por último, las proteínas que trabajan con el balance del funcionamiento sanguíneo, las presiones dentro del vaso, el flujo de los nutrientes adentro y fuera de la célula. Esta es una tabla que se obtuvo del libro de Guyton, que es nuestra Biblia para los médicos, ¿sí? En donde precisamente se ejemplifican la proporción de los diferentes líneas celulares y de los demás componentes de la sangre. No la vamos a describir porque, bueno, es entrar en mucho detalle y vamos a retomarlo un poquito más adelante, solamente para que ustedes sepan. De todo nuestro peso corporal, del 100% de nuestro peso corporal, el 8% corresponde a sangre y el 92% corresponde a otros líquidos y a otros tejidos. Es decir, que el otro 92% va a ser de órganos, de músculo, de huesos, de cartílago, de agua, inclusive de orina, de materia fecal y solamente el 8% de sangre. Entonces, para que se den una idea, si yo peso 100 kilos, el 92 kilos son de grasa, músculo y todo lo demás, y 8 kilos son de sangre. Entonces, el 8% de nuestro peso corporal es sangre. Ahora bien, esto es muy importante. Ya lo habíamos mencionado, la clasificación de la sangre en plasma y en células, ¿sí? Y precisamente aquí podemos observar los porcentajes que tienen cada uno de ellos. Esto es más que nada como una tabla de referencia, porque cuando nosotros hablamos de la alteración de estos porcentajes, entonces estamos hablando ya de patologías. Y precisamente aquí vienen también los valores normales de cada una de las líneas celulares. Es importante saber que cuando nosotros vamos a hacernos un estudio a un laboratorio, cada máquina tiene una configuración, cada máquina trae unos estándares de valores normales. Por eso es importante conocer los valores fisiológicos, porque a pesar de que yo me haga un examen en diferentes laboratorios, yo puedo tener un valor de referencia con los valores fisiológicos que se expresan en los diferentes libros de fisiología médica, ¿verdad? Bien, ahora vamos a entrar a hablar sobre la funcionalidad de cada una de las líneas celulares. Vamos a tener a los eritrocitos, a los leucocitos y a las plaquetas, y cada uno de ellos cumple con una función específica dentro del organismo. Bien, acabamos de cambiar de locación, pero vamos a seguir grabando nuestro tema del día de hoy. Entonces, nosotros dijimos que el 45% corresponde a los tres tipos de líneas celulares, los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Observen que aquí en este tubo ya se formó un coágulo y precisamente podemos alcanzar a ver aquí algo de fibrina, fibrinógeno, células leucocitarias. Entonces sabemos que este coágulo tiene los factores de coagulación aquí, entonces quiere decir que el líquido de arriba es suero, ¿verdad? Bien, algunos otros nombres con los que nosotros podemos llamar a las células. Los glóbulos rojos también se llaman eritrocitos o se llaman hematíes. Los glóbulos blancos son los leucocitos. Las plaquetas en algunos libros también aparecen con el nombre de trombocitos, ¿vale? Es importante que nosotros sepamos. Bien, ahora los valores normales. Dentro de los eritrocitos hablamos que su valor normal es de 4 millones a 5 millones por mililitro. De los leucocitos de 5.000 a 11.000 y de las plaquetas de 150.000 o de 150.000 a 400.000 plaquetas. Esto es muy importante, jóvenes. ¿Por qué razón? Porque precisamente la alteración de las plaquetas o de los leucocitos o de los eritrocitos tienen nombres y esto nos hace pensar en algunas patologías. Por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, cuando los eritrocitos aumentan en número, es decir, se encuentran por arriba de los 5 millones, estamos hablando de una eritrocitosis. Pero
Cuando los eritrocitos bajan por debajo de 4 millones, estamos hablando de una eritropenia, ¿sí? Ahora, otra parte importante, cuando los leucocitos son arriba del número, del número normal, del número fisiológico, hablamos de una leucocitosis. Y cuando bajan por su nivel normal, se llaman leucopenia. Igual con las plaquetas. Cuando suben se llaman trombocitosis y cuando bajan se llama trombocitopenia. También es correcto llamarlo plaquetocitosis o plaquetopenia. Me gusta más el nombre de trombocito. Ahí están unos aspectos importantes sobre los eritrocitos. Los eritrocitos tienen un tiempo de vida aproximado de 120 días, es decir, aproximadamente 4 meses. Y su transporte de oxígeno se lleva a cabo por la hemoglobina, que es una molécula, es una proteína que está dentro de la superficie, está dentro del cuerpo del eritrocito y esta sustancia va a dar el color característico a la sangre. Ahora, los eritrocitos se van a producir o van a estar regulados por algo que se llama eritropoyetina, que es una hormona que va a avisarle al hueso cuando empezar a producir más células sanguíneas. Bien, y como lo habíamos mencionado entonces al principio, las moléculas de hemoglobina que están dentro del eritrocito son los que van a captar el oxígeno. A mayor cantidad de hemoglobina, mayor cantidad de oxígeno puede ser transportada por el eritrocito. Y el objetivo es llevarlo al resto de los tejidos o al resto del cuerpo para que sea utilizado en otros, durante las funciones básicas celulares de todos los tejidos. Y bien, la eritropoyetina dijimos que se va a liberar en la parte de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es una glándula que se encuentra por arriba del riñón, de ahí su nombre, supra, arriba, renal, riñón. Y precisamente en esta glándula es donde se lleva a cabo la liberación de esta hormona. ¿Cuál es el funcionamiento de la eritropoyetina? Bueno, la eritropoyetina lo que va a hacer es aumentar la producción de eritrocitos y también esto se va a presentar cuando existen dos señalizaciones. La primera señalización es la pérdida aguda de sangre, es decir, se empieza a perder abundante sangre y el cuerpo manda la señal con la eritropoyetina para que inicien a producir más glóbulos rojos. O la segunda, cuando hay un transporte deficiente de oxígeno, se libera la producción de eritropoyetina y entonces va a estimular a la médula ósea roja para que ésta produzca más células sanguíneas. En este pequeño diagrama de aquí podemos observar claramente cómo es que se lleva a cabo este proceso de producción de eritropoyetina. Tenemos el riñón, tenemos la glándula suprarrenal, entonces la eritropoyetina manda la señalización a la médula ósea roja para que éste libere más cantidad de glóbulos rojos o inclusive mayor cantidad de células sanguíneas. Estas células sanguíneas se van a encargar de transportar el oxígeno, pero cuando existe un deficiente transporte de oxígeno, van a estimular para que se produzca mayor eritropoyetina y por consiguiente se produzcan más células. Pero también acuérdense que cuando hay un sangrado abundante, este mecanismo también se activa. Entonces la eritropoyetina va a permitir aumentar la producción de glóbulos rojos. Por eso es importante saber que los pacientes con daño renal que tienen una insuficiencia renal tienden a tener bajo su conteo de eritrocitos y es importante estar administrando eritropoyetina cada determinado tiempo para mantener la producción de estos mismos. Ahora bien, los leucocitos también son llamados glóbulos blancos y están conformados por 5 familias, es decir, hay 5 tipos de leucocitos. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar desde los de mayor concentración hasta menor concentración y vamos a decir la funcionalidad de cada uno de ellos. ¿Sí? Son considerados como la principal defensa del organismo y tenemos que la mayor cantidad de glóbulos blancos son los neutrófilos. Van a conformar el 60 al 70% de la sangre, seguidos de los linfocitos, que están entre 20 y 25%, los monocitos del 3 al 8%, los eosinófilos de 2 al 4% y por último los basófilos, que es del 0.5 apenas el 1%. Y cada uno de ellos cumple con una función en específica. Entonces, los leucocitos están conformados por neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, y cada uno de ellos con funciones específicas dentro de la sangre.
Por ejemplo, el caso de los neutrófilos, como son son el número más abundante de este tipo de leucocitos, son una especie, un tipo de célula que tiene una función determinada, que es atacar en procesos infecciosos bacterianos o bien mediar la inflamación, es decir, intervienen en procesos inflamatorios. Esto es muy importante. Durante el proceso de defensa de este organismo, de esta célula, se van a liberar sustancias llamadas pirógenos. ¿Qué son los pirógenos? Los pirógenos son productores de fiebre. Es decir, normalmente cuando hay leucocitos elevados o cuando los leucocitos están haciendo su función, van a provocar el aumento de la temperatura como mecanismo para contrarrestar el agente infeccioso. ¿Sí? Ahora, la forma en la que trabajan los neutrófilos tienen un proceso denominado fagocitosis. ¿Qué es lo que van a hacer los neutrófilos? Bueno, fagocitar significa destruir, significa tragar. Entonces, cuando fagocitan al agente infeccioso, prácticamente lo que están haciendo están comiéndose a la bacteria a través de un proceso de destrucción. A continuación, vamos a ver nosotros un pequeño video donde se lleva a cabo esta fagocitosis. Es muy importante. La célula que vamos a ver a continuación no es un neutrófilo, es una célula más grande que se llama macrófago, ¿sí? Y que precisamente está llevando a cabo una fagocitosis. Lo importante es que ustedes vean cómo es el proceso de fagocitosis, ¿sí? Vamos a ver, aquí alcanzamos a ver la bacteria que va escapando de nuestra célula de defensa. Muy probablemente puede ser un enterococo por la forma que tiene, la forma circular. No sabemos qué agente patógeno sea, pero vean, una vez que es alcanzado por nuestra célula de defensa, va a producir un mecanismo en donde va a deglutir a la bacteria y pues bueno, ya podemos ver adentro de ella restos de bacterias que ya fueron neutralizadas y precisamente ese es el proceso denominado fagocitosis. Ahora bien, con los linfocitos son un tipo de células especiales que van a atacar en procesos virales, ¿sí? Esto es importante. Dependiendo de la razón etiológica, de la causa de la enfermedad, es la célula que se va a activar. Dijimos, bacterias, inflamaciones, neutrófilos, linfocitos para los virus y para los parásitos, los eosinófilos o los basófilos. Es importante saber que existen tres tipos de linfocitos: los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos NK, o también llamados natural killers, que son los asesinos. Y ahorita vamos a ver la función de cada uno de ellos. Bien, bueno, los linfocitos B son células que van a producirse en estado fetal en el vaso, de ahí su nombre, B de vaso. Pero ojo, en la etapa adulta se van a producir en la médula ósea roja, ¿sí? Esto es muy importante. Van a ejecutar inmunidad humoral. ¿Qué nos referimos nosotros con inmunidad humoral? Bueno, la inmunidad humoral es uno de los principales mecanismos de defensa que tenemos nosotros contra organismos extracelulares y las toxinas que estos producen. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo un proceso de inmunidad celular? Humoral, perdón. Bueno, los linfocitos van a atacar a los antígenos. Los antígenos son fracciones que son reconocidas por la célula para saber que se tiene que atacar a esa célula y no a otras. Son como una especie de marcadores. Cuando entra el microorganismo dentro de la sangre o dentro del tejido, el cuerpo pone unas pequeñas indicaciones, pone unas pequeñas señalizaciones para avisar que esa es la célula extraña, que esa es la célula que se tiene que atacar. Entonces, a través de esto, los linfocitos B van a producir sustancias denominadas macromoléculas como anticuerpos o proteínas que van a activar algo que conocemos nosotros como sistema del complemento. ¿Esto qué quiere decir? Son acciones adicionales a las células natas que tenemos de la inmunidad, y entonces por consiguiente, a través de la producción de estas sustancias, son las que van a atacar a la célula. Ojo, el linfocito B no se va a pelear directamente con el microorganismo, sino que a través de un proceso de señalización y de sustancias, de macromoléculas, es como va a atacar al agente causal, al agente viral, perdón, y a las células infectadas. Esto es muy importante, ¿sí?
Bien, ahora, cuando un linfocito no llega a funcionar muy bien, va a provocar, sus defectos de funcionamiento pueden provocar inmunodeficiencias o enfermedades autoinmunes. Ahora bien, los linfocitos T reciben su nombre porque van a producirse o a madurar en la parte del timo. El timo es un órgano que forma parte del sistema inmunológico durante la etapa de la adolescencia, en donde los linfocitos T van a llevar a cabo su preparación, es decir, su maduración de forma adulta para que puedan ser funcionales en la etapa adulta. Ahora bien, estos linfocitos van a atacar a las células que ya se encuentran enfermas o que bien contienen adentro el virus. Van a producir sustancias que se llaman citocinas. Estas citocinas sirven para fortalecer el sistema de defensas y que además van a ayudarle a la célula para que pueda contrarrestar al agente viral. Esto es muy importante, los linfocitos T no tienen la propiedad directa de destruir, por eso se le llaman linfocitos cooperadores. Y aquí tenemos un pequeño linfocito T que nos dice, yo ataco a los invasores dentro de las células, es decir, que necesitan que el virus ya haya infectado a la célula para que el linfocito T pueda trabajar. Ahora, por contraparte, sí tenemos a los linfocitos que destruyen, y estos linfocitos son los asesinos o los natural killers. Estos pueden atacar directamente a la célula que se encuentra enferma o bien a células cancerosas que se reproducen mal, que tienen defectos, y entonces los linfocitos NK son los que se encargan de su destrucción. Son las células más grandes del tejido hemático y generalmente también tienen un fenómeno de fagocitosis. Vean ustedes, este es un linfocito que alcanzamos a ver aquí en la representación. Este es un linfocito normal y vean, esto es un linfocito NK. Acá tenemos por acá otro linfocito NK y por acá tenemos otro linfocito NK. Estos sí atacan directamente a la célula. Y vean, aquí tenemos una pequeña representación de cómo es que se ve un linfocito T contra un linfocito NK. Llega una célula que se acaba de enfermar y pide ayuda al linfocito T. El linfocito T muy amablemente le dice, toma estas citocinas, te vas a fortalecer, todo saldrá muy bien, no se te olvide reposar, y entonces hagan de cuenta que es una gripita, caldito de pollo, y la célula se recupera y empieza nuevamente la célula a defenderse por sí sola. Pero en el caso de los NK, llega la célula infectada, le pide ayuda al linfocito NK y el linfocito NK nos anda con tonterías. El linfocito NK dice, ¿estás enfermo? No me sirves. Y termina por destruir a la célula. Por eso es que son más agresivos los linfocitos NK. Ahora bien, los monocitos van a ser células que se van a presentar en infecciones crónicas. Es decir, la palabra crónico quiere decir que ya tenemos tiempo con esa enfermedad y que no es reciente. Estas infecciones crónicas generalmente tienden a ser enfermedades de difícil control o de difícil remisión, como por ejemplo pueden ser algunos ejemplos, la tuberculosis, la fiebre tifoidea o inclusive también inflamaciones crónicas como las bronquitis o las crisis asmáticas o bien inclusive la artritis. Es importante saber que estos monocitos no tienen capacidad destructiva. Lo que hacen ellos es llamar a las demás células para avisarles que hay un microorganismo invasor o que hay una bacteria en algún lugar en específico. Entonces ellas son células que se encargan de llamar a las demás para que ellas puedan venir a ejecutar su trabajo a través de las diferentes funciones. Y por otra parte tenemos a los eosinófilos, que son células que se van a encargar de atacar contra infecciones parasitarias producidas por parásitos. Un ejemplo de infecciones parasitarias son aquellas llamadas, por ejemplo, comúnmente como lombrices. El nombre correcto es Ascaris lumbricoides. Entonces, en este caso, estas lombrices o estas Ascaris son detectadas por los eosinófilos, quienes van a llegar, van a rodear al parásito y lo van a empezar a destruir, también por un proceso de fagocitosis. En el caso de alergias, se van a presentar, por ejemplo, cuando la alergia es respiratoria, dermatológica, por alimentos o por medicamentos. Esto es importante. Cuando se presentan eosinófilos, quiere decir que la alergia es reciente. Los basófilos se presentan en alergias crónicas. Generalmente van a destruir parásitos. Y vamos a ver un proceso de destrucción de parásitos. Tenemos aquí un parásito. Muy probablemente es una Taenia solium, o la que llamamos nosotros solitaria, ¿sí? Y vamos a observar cómo estos eosinófilos, al momento de que detectan al parásito, van a empezar a rodearlo y van a empezar a inmovilizarlo para iniciar con su destrucción.
Esto que nosotros observamos de este lado de la parte superior de la pantalla, que es esta parte de aquí, es claramente un parásito ya neutralizado por parte de nuestros eosinófilos. Entonces, precisamente estos eosinófilos se van a encargar de destruir todos estos tipos de agentes infecciosos. Y bueno, por último, los basófilos del último del grupo de los leucocitos, que precisamente, como lo habíamos mencionado, se van a presentar en alergias crónicas de tipo crónico y también cuando se presentan estos van a liberar sustancias anticoagulatorias, es decir, van a inhibir la formación del coágulo. Este tipo de células se van a presentar en alergias de tipo crónico, respiratorias, dermatológicas, alimentarias o medicamentosas. Y precisamente son células que van a producir gran cantidad de histaminas. Las histaminas son sustancias que son mediadoras de reacciones alérgicas. Y por último, y no menos importante, las plaquetas, que las plaquetas son las células que se van a encargar de iniciar con la formación del coágulo. Tienen una función relacionada con la homeostasis y precisamente las plaquetas tienen la proporción de iniciar con este taponamiento para evitar la fuga de sangre. Su valor normal siempre ronda entre los 150 y 400.000. Si rebasan estos valores, es decir, si se van hacia arriba, las plaquetas pueden producir coágulos diseminados adentro del vaso y si están abajo pueden producir sangrados masivos. Ahora bien, nosotros vamos a ver ahorita una pequeña descripción de cómo es que trabaja la plaqueta. Este es el vaso sanguíneo, aquí podemos observar que va fluyendo sangre y podemos ver que hay una ruptura del vaso. Se pudo haber lastimado con algún traumatismo, se puede haber lesionado con algún objeto extraño y entonces las plaquetas al momento de que detectan la fuga de sangre por esta herida van a empezar un proceso llamado activación en donde las plaquetas van a llegar a sellar esta parte que está rota. Entonces, al momento de que se activa una plaqueta, las demás plaquetas llegan a amontonarse para poder formar un tapón, una especie de tapón con otras sustancias como el fibrinógeno o la fibrina, van a empezar a formar un sello que va a denominarse coágulo y que a este fenómeno, cuando una plaqueta llega a juntarse con otra, se le llama agregación plaquetaria. Bien, jóvenes, hasta aquí generalidades del sistema hematológico. Recuerden que todavía tenemos pendiente sistema inmune, sistema cardiocirculatorio y las principales patologías. Esperemos que les haya gustado esta pequeña emisión y nos vemos en el próximo tema.